Ok, vamos a empezar esta clase hablando de fármacos para enfermedades gastrointestinales, fármacos antieméticos, fármacos antiácidos, fármacos para la diarrea, para el estreñimiento. Para todo lo que hay en la barriga, hay que hay un medicamento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de las diferentes cosas, o sea, vamos a hablar un poquito de fisiología y un poquito de los medicamentos que vamos a ver. Miren, lo primero es que esto es un esquema del estómago para explicarnos sobre el ácido gástrico y todo eso. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los medicamentos que vamos a ver en un primer plano son lo que podemos clasificar como antiácidos. Antiácidos realmente es un grupo de medicamentos en específico, pero podríamos englobarlos así: medicamentos que te ayudan con la acidez, con las úlceras, con cosas como esa. Entonces, tenemos por ejemplo los receptores de M3, o sea, no de M3, sino receptores M3. Esos receptores recordamos que es para acetilcolina. Entonces tengo una estimulación del nervio vago. Este va, me libera acetilcolina, recordando su actividad parasimpática. Este va a los receptores M3, lo cual nuestra proteína GQ, que ya conocemos, estimula entonces el IP3 y calcio, que recordamos de segundo mensajero, y va finalmente a estimular una ATPasa, una bomba ATPasa que es conocida como bomba de protones o bomba potasio hidrogeniones ATPasa, bomba de hidrogeniones, etcétera. Tiene como 4 o 5 nombres, da igual. Lo importante se llama bomba de protones, ¿por qué? Porque ambos son positivos. Y entonces lo que hace esto es que entre potasio a la célula y salga hidrógeno, y el hidrógeno forma el ácido y así se acidifica la vida. Entonces, eso es un mecanismo. Otro mecanismo es a través de la, vamos a ver de qué más se parece, a través de la gastrina, la misma estimulación vagal, va entonces y estimula las células G. Estas células G producen gastrina, como que gastrina y ácido gástrico suena como similar, entonces pónganse en eso. Esto va a los receptores del CCK y tiene el mismo mecanismo de acción que la acetilcolina. Entonces, lo mismo de nuevo. Otra forma es la histamina. ¿Qué pasa con la histamina? Tengo un mamey, entonces creo que voy a coger el rojo de nuevo. La misma gastrina va a unas células que son similares a las células cromafines que tenemos en la glándula suprarrenal. Entonces, esto estimula a la histamina, aquí la tenemos, y la histamina va a los receptores H2. H2. No deben confundirse con los H1, que tienen una función diferente. No es lo mismo. H2. Estos van a la GS y la estimulan para que aumente el AMP cíclico. Este AMP cíclico que va a aumentar va a estimular a la bomba de hidrogeniones. Entonces, siguiente paso, somatostatina. La somatostatina es como la madre de todas las hormonas, es una gran inhibidora. Cuando ella llega, se acaba la fiesta. Si la somatostatina se pega a su receptor, esto estimula a la GI, recordando que I de inhibición. Entonces, la GI disminuye el AMP cíclico porque inhibe la adenilciclasa, y entonces esto a su vez va a disminuir la acción de las ATPasas, de la bomba de protones. Y tenemos la prostaglandina, que causa el mismo efecto, proteína GI, disminuye la bomba de protones, bla 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 bla, pero también él aumenta la cantidad de mucosidad que tenemos en las paredes estomacales. Vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero hay que hacer una introducción más o menos razonable. Entonces, continuemos. Gracias, lápiz, tú siempre recordándome. Los primeros que vamos a ver son los antagonistas H2, cimetidina, ranitidina, famotidina, nisatidina. Entonces,
Cimetidina fue el primero que salió. Ranitidina era súper usado para todo, en especial para pacientes en el hospital se utilizaba muchísimo. Sin embargo, actualmente ha salido una nueva asociación de ranitidina con cáncer gástrico y entonces, debido a esa asociación con el cáncer gástrico, su uso ha disminuido bastante. Y finalmente está famotidina. Gracias una vez más, lápiz, por contribuir con tu visión. Famotidina. Estos son los tres principales de los que se habla. Si bien la nisatidina está ahí, como que por alguna razón los textos y en el uso clínico no se enfatiza tanto. Entonces, la cimetidina fue la primera. La famotidina es más potente y la ranitidina, y finalmente la famotidina es más potente que la ranitidina. O sea, han ido mejorando en cada generación. Ellos se renuevan bien. Ellos es a mejorar. Eso no es de que para tú quedarte igual. No. Para mejor o no hacemos nada. Ya vimos que lo que hace esto es, tenemos nuestro receptor H2 aquí. Viene la histamina y se pega. Son histaminas, no son hígados, son histaminas. Pero también puede ser mediado por la acetilcolina. Acetilcolina, no es lo más común, pero puede pasar. O por la gastrina, porque recordamos que la gastrina va y estimula la histamina a través de las células similares a las cromafines. Entonces, esto lo que hace es que activa proteínas quinasas que a su vez estimulan a la bomba de protones. Cuando hablamos de proteína quinasa estamos hablando en este caso de las proteínas G, y eso entonces aumenta la hidrógeno potasio ATPasa. Wow, que ATPasa. El aumento de este significa que va a haber más potasio dentro de la célula y más hidrógeno afuera, formando el ácido. Entonces, estas inhiben la secreción basal principalmente, que es estimulada por alimentos, o también la secreción nocturna de ácido gástrico. Por eso es mejor que se tomen con la cena. Por eso le puse esta lunita de acá. Vamos a ponerle, qué sé yo, un cielo nocturno alrededor, o está muy brillante. Descúbranlo en el próximo capítulo. El caso está en que inhiben la secreción nocturna del ácido gástrico y esto reduce la secreción de ácido aproximadamente en un 70%. Entonces ya sabemos, son antagonistas del receptor de histamina H2, son selectivos, por lo tanto no tienen prácticamente ningún efecto en el H1, no quitan la alergia, no dan sueño, entre otras cosas, y son competitivos reversibles. Usos terapéuticos. En un principio esto se usaba mucho, pero después llegaron otros medicamentos de los que vamos a hablar más adelante, que son los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, debido a estos nuevos medicamentos, ya no se usan tanto, pero su utilización es para úlceras pépticas, por ejemplo, para infección por Helicobacter pylori también, o pacientes que están tomando AINES. Es muy importante que cuando vamos a incluir AINES, en especial en un periodo prolongado o que el paciente tiene alguna historia anterior o lo que sea, siempre incluyamos algún medicamento como los antagonistas H2 o de preferencia como los inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a proteger el estómago de una injuria debido al ácido gástrico. Pero vamos a estar hablando un poquito más de eso más adelante. El caso es que tú das estos medicamentos para disminuir la secreción ácida y evitar que en caso de que la pared de moco, recordamos lo siguiente, ¿verdad? Que sí, la pared de moco, vamos a hablar sobre eso. Tenemos el estómago. Qué hermoso me quedó este estómago. Recordamos que el estómago tiene una mucosa
gástrica, que es protectora, lo ayuda a protegerse del ácido de las paredes estomacales. Gracias, pantalla en blanco. Y el ácido. Uy. Entonces, el ácido no está en contacto directo con las paredes gracias a este moco, pero los AINES pueden disminuir la cantidad de prostaglandinas, y si hay menos prostaglandinas, recordando el esquema anterior, entonces va a haber más ácido y va a haber menos protección de mucosa, lo que va a contraer o va a significar que el ácido va a estar en un contacto más estrecho con la pared y puede ocasionar úlceras que pueden sangrar o hasta perforarse. Entonces, para evitar esto, yo lo que hago es que doy medicamentos como este que reducen la acidez. No tienen ningún efecto en el moco, así que bueno, podemos dejar el moco borrado, porque no tiene ningún efecto en el moco. Lo único que hace es que reduce la acidez, y si hay menos ácido, pues entonces hay menos probabilidad de que se me lesione la mucosa gástrica, o sea, la mucosa gástrica, no, la pared gástrica. Entonces, también funcionan para úlceras por estrés agudo. Esas son unas úlceras que se ven principalmente en pacientes de cuidado intensivo, pacientes de quemaduras, pacientes que han sufrido una hipovolemia grave, en fin. Son unas úlceras especiales y este tipo de medicamentos los ayudan. Son buenas para enfermedad de reflujo gastroesofágico también. Los antagonistas H2 disminuyen la secreción de ácido, por lo tanto, lo que hacen es que bajan esto, y la mejora de los síntomas puede tomar un tiempo, hasta 1 hora, y entonces el paciente puede sentirse incómodo como quiera, pero al final disminuyen la causa del reflujo, recordando que el reflujo gastroesofágico es que este mismo ácido regresa al esófago. O regresa no, va, porque se supone que él no viene de allá, que nunca ha ido, pero en fin. Se llama reflujo porque se supone que el flujo normal es esófago-estómago, pero si el estómago decide devolver, pues bueno. Entonces, farmacocinética. Normalmente se da en administración oral, pero pueden darse por administración endovenosa. Por administración oral, estos se distribuyen ampliamente a lo largo del cuerpo, lo que incluye que pueden ir por la leche materna o atravesar la placenta, así que es algo a considerar. Se excretan sobre todo por la orina, así que si tenemos que ese medicamento se excreta por la orina, como siempre nuestros riñoncitos, eso significa que si el paciente tiene daño renal de alguna índole, entonces debemos reducir la dosis o ajustarla de acuerdo a esto, ya que si no, el medicamento permanecerá más tiempo en el cuerpo y tanto sus efectos terapéuticos como adversos van a aumentar. Hablando de los efectos adversos, pues recuerdan que estábamos hablando que cimetidina y que no sé qué. Por la razón por la que yo la estoy rayando hace rato con este crayón rojo es porque se supone que ustedes tienen que recordar que cimetidina es malvada. No se me ocurre una manera como de decirle que es malo. Cimetidina, eso es malo. Eso es malo. ¿Qué pasa con la cimetidina? Es que tiene muchos efectos adversos. Tiene efectos endocrinos como ginecomastia y galactorrea, la doble G. Galactorrea, recuerden que es una liberación o una descarga de leche desde el pezón, en especial en una paciente que no está embarazada. Y la ginecomastia es el crecimiento anormal del tejido mamario, usualmente en hombres. Entonces, ¿qué pasa? Es que actúa como un antiandrógeno, o sea, contra las hormonas sexuales masculinas, y es un problema porque también puede causar disfunción sexual. Y en esta clase debemos recordar y aprender que la disfunción sexual es peor que la muerte. Y el que no crea, pues tiene que ir a buscar donde hablan de beta bloqueadores y recordar que los efectos adversos de disfunción sexual está antes de los efectos cardiovasculares, para ver si no es peor que la muerte. Tiene efectos también en el sistema nervioso central como confusión y estado mental alterado, sobre todo en pacientes con edad avanzada, porque puede tener algunos efectos anticolinérgicos, y entonces
es un problema. Los antagonistas de los receptores H2 pueden reducir la eficacia de algunos fármacos, en especial si estos fármacos necesitan un ambiente ácido para su absorción, como el ketoconazol. Y esto es interesante porque generalmente ketoconazol es el que molesta a otros fármacos para su absorción, pero en este caso, el molestado es él. Cimetidina inhibe varias isoenzimas del P450. Eso significa que si tú estás usando cimetidina, medicamentos como la warfarina pueden durar mucho más tiempo en el cuerpo, igual que sus efectos. Recuerden siempre, warfarina, cuando estamos tratando de hablar de un medicamento, que qué sé yo qué, que su absorción, lo que sea, warfarina es el ejemplo. Puede afectar también a la fenitoína y al clopidogrel. Ranitidina, pues bueno, ustedes ya saben, el nuevo efecto adverso que se estuvo hablando es de descontinuación por el cáncer y todo eso. Y famotidina está ahí existiendo y viviendo la vida. Inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones o inhibidores de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa o los soles, porque todos tienen un sol en su nombre, son omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, o sea, todo lo que tú quieras, bla, bla, prazol. Es bueno uno acordarse de eso de que dice sol, ¿por qué? Porque normalmente se toman en el día, generalmente con el desayuno o con la comida más abundante del día. Y ellos han sido como llegaron y el sol que ha iluminado nuestras vidas con respecto al tratamiento de úlceras gástricas, a úlcera por Aynes, que Helicobacter pylori, que tú tienes una acidez, que lo que sea. No sé, como que han marcado un antes y un después entre la historia con los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, estos suprimen la secreción de hidrogeniones hacia la luz gástrica. Recuerden, agarramos, metemos potasio para la célula, sacamos hidrógeno para afuera, para hacer el ambiente pila de ácido. Entonces, estos agentes son profármacos. Un profármaco es un fármaco que tú lo administras, pero tiene que pasar por un metabolismo para convertirse en el metabolito activo que va a hacer la función. Tienen un recubrimiento entérico que es ácido resistente para evitar que la degradación sea muy rápida y no les dé tiempo a activarse. Entonces, sí, porque son antiácidos y curiosamente el ácido los arruina. El recubrimiento se elimina en el duodeno, que es un lugar alcalino. El duodeno es la primera porción del intestino delgado. Entonces tenemos nuestro estómago. Y ahí como que empieza el duodeno. Néter me va a contratar a mí cuando yo acabe de esto. Entonces la idea es que aquí tú tienes un ambiente muy ácido, esto es el estómago, pero ya después de que tú vas a pasar el píloro y vas a llegar al duodeno, tú tienes aquí unas células, vamos a ponerlo como en azul, que secretan bicarbonato. Se supone que eso es secretina, aumenta la cantidad de bicarbonato y hace que esto sea menos ácido, porque el duodeno no tiene esta misma cubierta mucosa que tiene el estómago para protegerse del ácido. Entonces necesitamos bajarle dos rayitas a la acidez y subirle la alcalinidad para que no me dañe el tejido del duodeno. Entonces, el duodeno es alcalino y el profármaco, que es una base débil, se absorbe y se transporta a las células parietales del estómago. Entonces, ahí se convierte en un fármaco activo que forma un enlace covalente estable con la enzima del hidrógeno potasio ATPasa. Toma alrededor de 18 horas para que la enzima se vuelva a sintetizar. ¿Sabe lo que se quiere decir? Que es irreversible porque está ahí todo el tiempo que la enzima está. Y si tú quieres salir de eso, tú necesitas sintetizar más enzima. Es una unión irreversible. Y la secreción de ácido se inhibe durante todas estas 18 horas. Este producto normalmente está disponible en vía oral, como omeprazol, y puede ser combinado con bicarbonato de sodio, porque la idea es que si tú das bicarbonato de sodio,
esto se vuelve menos ácido y entonces el fármaco puede empezar todo su proceso de activación desde antes. El omeprazol, a mí siempre me ha gustado el asunto con estas pastillas, porque cuando tú la tomas son una cápsula y están llenas de bolitas, cápsula entérica protectora. Entonces yo tengo qué sé yo, de que a mí me gusta moverla y escucharlo como suena, como unas maraquitas. Problemas míos. Usos terapéuticos. Son superiores a los antagonistas H2 para suprimir la cantidad de ácido y para ayudar a sanar las úlceras. Son preferidos para reflujo gastroesofágico, para esofagitis erosiva, que es cuando el reflujo hace que se erosione, lastima el esófago, por ejemplo. Para úlcera duodenal activa, que es cuando se hace una úlcera aquí porque cae mucho ácido o porque, por ejemplo, tenemos una proliferación de Helicobacter pylori aquí, que es una bacteria gram negativa que aumenta la acidez del estómago, causa úlceras y entonces eso está muy ácido. Para síndrome de Zollinger-Ellison, que es también conocido como gastrinoma, es un tumor normalmente pancreático y se caracteriza por la aparición de úlceras, pero en porciones más distales del duodeno. Las úlceras son rojas. Sí, porque si la pongo negra van a pensar que es más Helicobacter y no. Son úlceras en las porciones distales. Si está distal, si uno ve que, no, que qué sé yo, que este paciente, y mira, tiene úlceras. ¿Y dónde están las úlceras? No, segunda, tercera porción del duodeno, ahí eso está lejísimo. Gastrinoma hasta que se demuestre lo contrario. Estos también reducen el riesgo de sangrado de úlceras causadas por aspirina y otros AINES. Es por eso que normalmente cuando estamos dando antiinflamatorios es importante acompañarlos sobre todo con un inhibidor de la bomba de protones. Esto evita la ulceración, ya que normalmente a los pacientes, ya sea por un tratamiento odontológico, ya sea por una cirugía, lo que sea, se le dan analgesia 2 a 3 veces por día. Y eso significa que cada 12 u 8 horas se va a estar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y yo voy a estar dejando descubierto ese estómago y yo necesito protegerlo con algo. Y ya que esos tratamientos duran de 3 a 7 días normalmente y algunos son de extensión, o sea, son tratamientos más prolongados, más razones para protegerlos. Estos agentes son efectivos vía oral. Para un efecto máximo deben tomarse de 30 a 60 minutos antes del desayuno o la comida más abundante del día. Si usted es ¿cómo podemos decir? Un pobre malviviente como todos nosotros, estudiantes de la carrera de medicina, qué sé yo. Si usted es la gente que se levanta y siempre se le hace tarde o siempre anda rápido, siempre tiene un problema, hay que coger transporte, whatever, que usted no desayuna, que usted lo que hace es que come a mediodía y el Señor reparte suerte a partir de ahí, pues entonces esa es su comida más abundante del día y ahí que usted se va a ver su omeprazol. Entonces, esomeprazol, lansoprazol y pantoprazol están disponibles en formulaciones intravenosas. Esomeprazol también se encuentra en vía oral y es generalmente un poquito más costosa que el omeprazol. El omeprazol uno puede encontrar lo que diríamos como de marca blanca, como de laboratorios así, que pueden conseguirse a bajo costo, fácil de adquirir para los pacientes en las boticas y todo eso. Y la ranitidina también, así mismo inhibidores de la H2, pero por ejemplo medicamentos como esomeprazol, lansoprazol y famotidina no se encuentran tan fácilmente y son un poquito más costosos. Entonces, la vida plasmática de estos agentes inhibidores de la bomba de protones es de un par de horas cuando es vía endovenosa, pero tienen una larga duración de acción por el mismo enlace covalente del que hablábamos anteriormente. Las 18 horas que va a durar pensé que me había traicionado el lápiz, esa enzima sintetizándose, son las 18 horas que va a durar esto dándome acción. Los metabolitos se excretan por heces y orinas. Entonces tenemos que tener cuenta heces y orinas. Qué fina yo, que al revés estoy. Por orina y heces. Entonces tenemos que tener ciertas consideraciones con los pacientes que tengan problemas para realizar estas funciones. Efectos adversos.
Omeprazol y esomeprazol disminuyen la efectividad de clopidogrel porque inhiben el P450. Entonces, ¿qué pasa? Clopidogrel es un profármaco también. Él llega siendo clopidogrel y tiene que transformarse en otra cosa. Y para eso necesita el P450, es decir, clopidogrel, que es un profármaco, y este es el clopidogrel activo, le vamos a poner. Entonces, necesita fármacos del citocromo P450, que es inhibido por los inhibidores de la bomba de protones. Al yo inhibir esto, entonces el clopidogrel no va a poder convertirse en su forma activa y por lo tanto va a disminuir su efecto. Entonces, los inhibidores de la bomba de protones también pueden incrementar el riesgo de fracturas y esto es algo interesante. Ellos empeoran una osteoporosis que ya esté o pueden causar una osteoporosis a pacientes mayores, sobre todo a mujeres mayores y menopáusicas. El estrógeno tiene un efecto protector en los huesos debido a la inhibición de los osteoclastos. Entonces, una paciente menopáusica ha perdido este estrógeno, no tiene esta misma cantidad, no tiene este efecto protector y entonces yo tengo que tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque al hacer tan alcalino el ambiente es difícil la captación de calcio y entonces esos huesos se van como debilitando y es más fácil que se den fracturas. En particular, si la paciente lleva más de un año utilizando estos medicamentos. Por eso es también importante uno hacer una buena historia clínica, uno siempre preguntarle al paciente de qué sufre y qué toma anterior a uno hacer cualquier procedimiento, a uno hacer cualquier cosa. Historia clínica fundamental, número 1, siempre. Entonces, la supresión prolongada del ácido con estos medicamentos y también con los H2 puede resultar en una deficiencia de vitamina B12, ya que necesitamos factor intrínseco para su absorción. Y el factor intrínseco también necesita ácido y todo eso y bla, bla, bla. Entonces, el pH gástrico elevado afecta también la absorción de carbonato de calcio y también el citrato de calcio es una opción efectiva para la suplementación de calcio en pacientes que necesitan calcio. Puede ocurrir diarrea, eso es importante, y la colitis por Clostridium difficile. Es muy normal que pacientes con inhibidor de la bomba de protones especialmente, y sobre todo porque estos medicamentos a veces se toman por muy largo plazo, tengan diarrea e infecciones por bacterias que normalmente no afectarían a una persona sana, una persona en condiciones normales. Es el caso de Vibrio cholera, que normalmente no anda afectando tanto a las personas, a menos de que sea una gran cantidad de bacteria la que tú consumas, o que tú tengas alguna deficiencia que no te permita combatirla. O Clostridium difficile, que es del que vamos a hablar ahora. Clostridium difficile es un tipo de bacteria gram positiva. El chiste de esto es que es un paciente que está tomando inhibidor de la bomba de protones, por la razón que sea, y de repente tiene una diarrea, creo que generalmente es acuosa, con muchos, hasta el perro sabe que sí, con muchos linfocitos, o sea, con muchos leucocitos, es la palabra que quiero utilizar, leucocitos, porque es una infección bacteriana, así que serán neutrófilos, a expensas de neutrófilos. Y el chiste está en que toman la muestra de heces y tratan de cultivar, pero tú cultivas y no sale nada. Se llama difícil porque es difícil de cultivar. Entonces, es así de simple. Entonces, una persona que diarrea, que no sé qué, que no se cultiva, ¿va? Se supone que tú buscas toxinas del Clostridium para tú poder hacer un diagnóstico al final. Esto se trata generalmente con vancomicina, así que ya ustedes saben. Quito el lápiz primero, prostaglandinas. Recordamos lo que hemos estado hablando prácticamente. Estómago, mucosas, porque es mucho, entonces deberían ser varias, ¿no?
y ácidos. ¿Por qué uno dice ácido? Porque es un grupo de ácidos, pero debería ser ácidos. Entonces, la prostaglandina E es producida por la mucosa gástrica, inhibe la secreción del ácido y estimula la secreción de moco y de bicarbonato. El bicarbonato, recordamos que es alcalino, o sea, una base, y nos va a ayudar como buffer. Bioquímica aquí, jalando palabra final. Entonces, en este caso tenemos al misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1. Está aprobado para la prevención de úlceras gástricas inducidas por AINES. Yo tengo un paciente que está tomando AINES y yo, en vez de reducir la cantidad de ácido, por ejemplo, como haría con... ¡Ay, qué dolor! Ahí sí reduje el ácido y la mucosa y todo. En vez de reducir la cantidad de ácido, como haría con los otros medicamentos, bueno, este también lo reduce, pero lo que quiero decir que en vez de solo hacer eso, reduciría el ácido, pero a la vez también aumentaría el recubrimiento, fíjense que ahora va a estar más recubierto, de mucosa de las paredes, protegiendo de estos medicamentos, protegiendo de los AINES. Puede considerarse profilácticamente, o sea, un paciente que ya haya tenido historia, por ejemplo, lo que sea, o tiene algún asunto, algún factor de riesgo que me diga, ah, mira, este paciente puede hacer la úlcera por el AINES, yo puedo darle misoprostol con anterioridad. Esto sobre todo pacientes encamados, pacientes en UCI, pacientes de edad avanzada, pacientes con úlceras previas, pacientes con lo que tú quieras que me diga, ay mira, te puedes hacer una úlcera, vamos a poner misoprostol. A todo el mundo excepto a las embarazadas. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas también estimulan las contracciones uterinas y si la paciente está embarazada, entonces hay un gran riesgo de aborto. Es por eso que el misoprostol, conocido normalmente como Cytotec por casi todo el mundo, es utilizado en ginecología por sus efectos abortivos, normalmente junto con metotrexato o meperidina. Pero bueno, ya eso es otro asunto que hablaremos cuando hablemos de medicamentos ginecológicos. Entonces, siguiente. Gracias lápiz, una vez más. Antiácidos. Los antiácidos son cosas para bajar la cantidad de ácido, como tú quieras ponerlo. Afectan la absorción, biodisponibilidad o excreción de otros medicamentos, eso es muy importante. Ya sea porque afectan el pH gástrico, y vimos que hay medicamentos que necesitan un pH ácido para activarse, como que afecten el pH urinario y eso evita que otros medicamentos salgan, o porque disminuyen el vaciado gástrico, así que eso se queda mucho tiempo en el estómago y dura más tiempo en llegar a superficies absortivas del intestino delgado o del colon, aunque el colon es lo que más absorbe agua, pero tú sabes, hay que mencionar a la supayola. Entonces, todos pueden causar hipocalemia, que es disminución del potasio, pero una sobredosis de estos medicamentos puede causar las siguientes cosas según el medicamento. Hidróxido de aluminio. Este puede causarnos constipación, hipofosfatemia, osteodistrofia y debilidad muscular proximal, así como convulsiones. Carbonato de calcio causa hipercalcemia y un asunto que se llama síndrome de la leche alcalina, o también pueden encontrarlo como síndrome de marea alcalina. Y una acidez de rebote. Acidez de rebote quiere decir que yo estoy aquí eliminando ácido. Debería dibujar el estómago, tú sabes, pa. Elimina el ácido. Este estómago va a ser bien chiquito y bien extraño. Entonces, yo estoy aquí, mi ácido normal, y luego lo estoy eliminando con uno de estos medicamentos. ¿Qué pasa? El estómago, el cuerpo lo que entiende es, oye, mi loco, falta ácido aquí. Sí, es verdad, falta ácido. Vamos a mandar un chisme de gastrina por ahí. Porque la gastrina es lo que ellos mandan cuando ellos entienden que ellos necesitan ácido. Vamos a ponerla en verde. Entonces aumenta la gastrina. Y llega un momento entonces en que tú retiras el medicamento y hay tanta gastrina acumulada que eso entra de rebote, tal como dice su nombre, y aumenta la cantidad de ácido
a unos niveles exageradísimos. También puede causar la quelación de otras drogas. Quelación es inactivación. Básicamente, él se va a unir con alguna otra droga, como antibióticos tipo tetraciclina, se van a unir y se van a excretar los dos sin haber hecho absolutamente nada ninguno. Es como cuando dos gentes se encompinchen de mala manera. Cada cual tiene que hacer un trabajo, pero se encuentran, se encompinchen y se desaparecen los dos juntos. Y si te vi no me acuerdo porque no hicieron nada. Y el hidróxido de magnesio. Esto puede causar diarrea, hiporreflexia e hipotensión. Quito el lápiz. Protectores de la mucosa. Aquí tenemos varios medicamentos, entre ellos el sucralfato y el bismuto. Estos lo que hacen es que se unen a la base de la úlcera, así que dan una protección física. Básicamente, dibujamos el estómago de nuevo. Pero esta vez lo vamos a dibujar con todo y úlcera. Esta es nuestra úlcera. Esta es nuestra mucosa. La úlcera también puede estar en el duodeno, pero acá a mí me gusta dibujar estómagos. Y tenemos nuestro ácido. Entonces lo que hacen estos medicamentos es que básicamente se ponen ahí como arriba de la úlcera, como si fuera una cúpula, un manto protector, y evitan que el ácido llegue a él y la toque. Entonces eso evita el dolor. También permiten que aumente la secreción de bicarbonato, lo cual ayuda a que el pH se ponga un poquito menos ácido, sea un poquito más alcalino y dañe menos. El sucralfato específicamente necesita un ambiente ácido para activarse. Por lo tanto, no puede darse ni con inhibidores de la bomba de protones, ni puede darse con antagonistas H2, ni con ninguna de esas gente que me afecte ese pH, porque entonces lo estoy dando de balde. Esto ayuda a que nuestra úlcera sane. El bismuto también es muy bueno para la diarrea del viajero y puede utilizarse en la terapia de Helicobacter pylori cuando se hace cuádruple. Entonces, sigamos. Fármacos para la náusea por quimioterapia. Es muy importante saber que cuando se trata de náuseas por quimioterápicos contamos con diferentes opciones de fármacos, así que para probar hay muchísimas. La primera familia de fármacos que vamos a ver son las fenotiacidas. Eso suena bacano porque como estamos hablando de cosas que tienen que ver con ácido, pues va a ser un poquito más fácil de recordar. Y qué sé yo, fe de que tú tienes fe de que se te va a quitar el cáncer. Son formas de recordarlo, señores. Busquen la que les convenga. Aquí tenemos la fluorclorperacina. Me gustan porque tiene como sí y sí. Esto bloquea los receptores de dopamina en la zona disparadora quimioterapéutica, o sea, una parte del cerebro que tiene que ver, quimioterapia, náuseas, bloquea la respuesta desde arriba. Tenemos los bloqueadores de los receptores de serotonina, 5-HT3. Tengan en cuenta que hay, aparte así como hay T3, hay como del 1 al 5. Los T3 son especiales por la manera en la que funcionan, entonces ténganlos en cuenta. Aquí están ondansetron y otros más que terminan en cetrón. Entonces, son fáciles de recordar por eso. Terminan en cetrón, sí, es un medicamento de esto. Dolacetrón, granicetrón, ondansetron y palonocetrón. Estos agentes entonces bloquean los receptores serotoninérgicos de la periferia. Disminuyen la estimulación vagal, lo cual es muy importante, pero pueden causar síndrome serotoninérgico y prolongación del QT. Estos van también a la zona de las fibras disparadoras quimioterapéuticas. Esta clase de agente es importante para tratar el vómito y la náusea inducido por quimioterapia, porque tienen una eficacia muy superior al resto y también tienen una mayor duración. Ondansetron es el principal, es el que más se habla, por lo menos hasta donde yo tengo mayor idea. Las benzaminas sustituidas como la metoclopramida
son antagonistas de los receptores dopaminérgicos 2. Entonces, estos aumentan el tono de descanso, como cuando está descansando el esfínter, aumentan el tono, la contractilidad también del esfínter esofágico inferior, ayudan con la motilidad, ayudan al vaciado gástrico y no tienen nada que ver con el tiempo en que el colon tarda en transportar las cosas, o sea, no da diarrea. Se puede utilizar para otras cosas aparte de para las náuseas por quimioterapia, como la gastroparesis, ya sea diabética o ya sea postoperativa. También para reflujo gastroesofágico persistente. Tú no quieres bajar, vamos a hacerte bajar. El chiste está en que si tú aumentas el tono del esfínter esofágico inferior, entonces si tú lo aprietas, el ácido no puede subir por ese esfínter, así que no puede dañarte el esófago y no te da esa sensación de quemazón y todo eso. Entonces, tiene efectos adversos como por ejemplo que te da síntomas similares al Parkinson, te da disquinesia tardía, puede dar mareo, fatiga, depresión, puede interaccionar con drogas como la digoxina y algunos agentes diabéticos. Entonces tienes que tener en cuenta si estás utilizando medicamentos para la glicemia o el paciente, qué medicamentos estás utilizando y si tienen alguna interacción. Y está contraindicado si hay una obstrucción del intestino o si de por sí el paciente tiene Parkinson, en especial si está utilizando bloqueadores D2, porque entonces vamos a tener un efecto antagónico muy grande. Las butirofenonas, como el haloperidol normalmente se utiliza como medicamento psiquiátrico, como un antipsicótico. También tenemos el droperidol. Actúa al bloquear los receptores de dopamina, entonces son antieméticos moderadamente efectivos. Y droperidol se usa más a menudo en la sedación para endoscopía y cirugía. Algo importante de estos medicamentos, así como los bloqueadores de 5-HT, es que prolongan el QT. Entonces, historia clínica, vuelvo y repito, importante, por si el paciente está tomando otro medicamento que de por sí prolonga el QT o tiene alguna patología subyacente que prolongue el QT. Entonces, otras más son las benzodiazepinas, el lorazepam y el prazolam sobre todo, pero su actividad antiemética realmente es baja. Se ha comprobado que funciona y ya por eso la vamos a mencionar. Corticosteroides como la dexametasona y metilprednisolona normalmente se pueden utilizar solas, son efectivas contra la quimioterapia que causa vómitos, o sea, emetógena, pero con mayor frecuencia se usan con otros agentes. Su mecanismo antiemético nadie sabe bien qué es lo que pasa, pero todo el mundo sabe que estos medicamentos interaccionan con la prostaglandina y se piensan por un mecanismo que nadie explica, que a través de esta relación es como hacen su función. Finalmente están los antagonistas de la sustancia P y de la neurocinina 1, aprepiptam. Hay otros, todos terminan en pitam, y se dirigen al receptor de neurocinina en el centro del vómito y también bloquean las acciones de la sustancia P. Sustancia P la recordarán de cuando se habla de opioides. Esta tiene alguna relación con los opioides y a mí me gusta recordarla como sustancia P de pain, de dolor. Entonces normalmente hay veces que tú tienes dolores que son tan fuertes que te hacen querer vomitar, te dan náuseas. Entonces así es como yo hago mi relación para acordarme de esto. Estos agentes son normalmente por vía oral y están en esquemas quimioterápicos que son altamente emetógenos, es decir, que normalmente esa vaina siempre da náusea, entonces tú le das esto. Pueden utilizarse solos o en combinación con dexametasona o antagonistas serotoninérgicos que ya hablamos. Tienen metabolismo hepático, entonces mucho ojo, sobre todo mediante isoenzimas del P450. 3A4. ¿Alguien más recuerda 3A4? La coadministración con inhibidores o inductores de esta isoenzima, como la claritromicina, que es un antibiótico, y la hierba de San Juan, que es algo que usan los viejos para hacer té, supongo, deben evitarse.
No, realmente yo, la hierba de San Juan, siempre digo, déjame ver bien qué es esto. No sé bien qué es. Por un tiempo yo pensé que era la flor con la que se hacía el té de campana. Y después alguien me dijo que no, que era para otra cosa, pero nunca busqué bien para qué era. Entonces, ahora vamos a hablar de antidiarreicos. Tenemos diferentes tipos de antidiarreicos, entre ellos vamos a clasificarlos antimotilidad. Estos son loperamida y difenacilato. Loperamida principalmente es un opioide para los receptores mu normal, análogos de la meperidina, opioide también. Estos activan los receptores opioides presinápticos en el sistema nervioso entérico para inhibir la liberación de acetilcolina y disminuir la peristalsis. Entonces, menos acetilcolina, menos peristalsis, porque recordemos que los receptores M3 aumentan la peristalsis, ¿verdad que sí? Ok, eso lo recordamos. A dosis habituales no tienen efectos analgésicos, pero si usted hace un viaje de loperamida, tal vez le dé alguito. La loperamida se utiliza sobre todo para diarrea aguda, en especial o incluida la diarrea del viajero. Debido a que estos fármacos pueden contribuir a megacolon tóxico, no deben usarse en niños pequeños o en pacientes con colitis grave. Absorbentes. Estos son hidróxido de aluminio y metilcelulosa. Los agentes absorbentes como el hidróxido de aluminio y la metilcelulosa se usan para controlar la diarrea. Presumiblemente, estos agentes actúan al absorber las toxinas o los microorganismos intestinales o al recubrir o proteger la mucosa intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van o absorben todas las toxinas de manera que deja de irritarse al colon, deja de irritarse al cuerpo, deja de haber una ofensa, o quitan los microorganismos intestinales que estén provocando esta diarrea, o ayudan a proteger la mucosa y que así no se le irrite a la misma. O sea, como un escudo protector, igual que el sucralfato. Agentes que modifican el transporte de líquidos y electrolitos, el subsalicilato de bismuto. Esto se usa para la prevención y tratamiento de diarrea del viajero. Disminuye la secreción de líquido en el intestino, porque si hay menos líquido saliendo, entonces hay menos diarrea. En parte, diarrea es heces con demasiada agua. Su acción puede deberse a su componente de salicilato, así como su acción de recubrimiento. Efectos adversos: lengua y heces negra. Eso es lo que uno normalmente conoce como melanosis coli. Este es el paciente que se toma el Pepto-Bismol, que es como normalmente uno lo conoce, este jugo rosado extraño que por alguna razón, en mi casa guardaron años en la nevera un pote de Pepto-Bismol, que si tú te lo bebes, entonces las heces pueden salir negras y la gente se puede asustar y confundirlo con melena, o la lengua se te puede poner negra. Ese es un efecto adverso muy vistoso y por lo tanto muy interesante. Laxantes. Los laxantes se clasifican en diferentes grupos y eso es esencial que lo sepan. Tenemos, por ejemplo, laxantes de volumen y estos son coloides hidrófilos, ¿verdad que sí? Entonces, en este grupo tenemos, por ejemplo, el cilio y la metilcelulosa. Son fibras solubles que ya están ahí, se vuelven solubles y forman agua y arrastran otra agua y forman un líquido viscoso y eso promueve la peristalsis, pero el paciente siente como que tiene esa inflamación porque tú le estás provocando una diarrea incómoda, tú le estás provocando que haya algo pesado y se bote. Normalmente estos forman como un gel extraño que forma la retención de agua y también deben utilizarse con pacientes con cuidado en pacientes que estén inmóviles, debido a que pueden causar obstrucción intestinal, porque es un gel que está ahí como siendo incómodo, por eso no se siente como lleno, como hinchado. El cilio puede reducir la absorción de fármacos que sean vía oral, así que hay que tener mucho cuidado con esto y es mejor darlo por lo menos 2 horas antes que cualquier otro medicamento o cualquier otra cosa. Laxantes osmóticos, como el hidróxido de magnesio, el citrato de magnesio y la lactulosa. La lactulosa es muy importante
hay que saberla bien porque se utiliza bastante. Esto lo que hacen es que promueven una carga osmótica, ellos están ahí como una fibra no soluble y jalan todo el agua del mundo. Son tan no solubles que no, más agua, más agua, más agua. Entonces, recuerden siempre que donde hay mucho soluto va mucha agua. Entonces, esta es la base fisiológica de cómo funciona. Tú tienes un soluto muy pesado y tú vas a arrastrar mucha agua en consecuencia al mismo. Entonces, esto distiende el intestino, aumenta la actividad intestinal, promueve la defecación, pero normalmente tarda un par de horas. En algunos casos puede tardar hasta 6 horas y así. Hay uno que se llama polietilenglicol, que se usa como soluciones para lavado colónico. Entonces, es bueno que tengan como un ligero conocimiento de esto. Estos medicamentos, en especial la lactulosa, se pueden utilizar, por ejemplo, para tratar encefalopatía hepática, ya que ayuda a arrastrar metabolitos como el ácido láctico, el ácido acético y también la excreción de nitrógeno. Y ese nitrógeno se va a excretar en forma de NH4. Entonces, eso es importante que lo sepan. Como efecto adverso puede causar diarrea, o sea, todos esos laxantes pueden causar diarrea porque tal vez eso es lo que yo quiero. Y puede causar deshidratación por todo el agua que es arrastrada. Hay que tener en cuenta con estos medicamentos que es importante hacer historia clínica, porque los pacientes bulímicos lo utilizan como método de compensación, se dan sus atracones, se beben su, por ejemplo, lactulosa, y entonces, ¿qué pasa? Se va agua y se va comida, y así ellos tratan de mantener un peso. Medicamentos estimulantes, estos son los xenócidos, bisacodil, aceite de castor. Estos causan la contracción del colon mediante una estimulación vagal. La idea es, tú estimulas el vago, el parasimpático, acetilcolina, peristalsis, y adiós heces. Causa diarrea y también puede causar melanosis coli. Todo lo que diga melanosis es que algo se está poniendo negro. Tenemos los emolientes. Emolientes quiere decir que interactúan con el surfactante, porque sí, las heces, igual que los pulmones, tienen surfactante. Entonces, lo que tú haces es romper la tensión superficial y eso promueve la incorporación de agua y grasa a las heces. Entonces, tensión superficial es básicamente algo que tiene el agua de manera normal. Cuando uno echa jabón, uno rompe esa tensión superficial. En este caso, entonces, las heces tienen como el surfactante, como una capa que los recubre, y estos medicamentos lo que hacen es que los rompen, y al romperlo se entra más agua y grasa. Y recuerden, más agua, diarrea, más grasa, más rápido se va. Las grasas son bien incómodas de absorber. Tenemos lubricantes. A todo el mundo le pusieron su supositorio de glicerina, el que diga que no porque no se acuerda. Y el aceite mineral. El aceite mineral es una solución por vía oral. Y la glicerina, ya ustedes saben, es un supositorio que agarra, entra y lo que hace es lubricar el recto para que las heces, que están muy duras y compactadas, puedan salir de manera más fácil. Y finalmente tenemos los activadores de los canales de cloro. Lubiprostona. Este aumenta la secreción de líquido a la luz intestinal, porque el chiste es el siguiente. Yo abro los canales de cloro y recuerden siempre que ¿quién siempre está junto con el cloro? El sodio. Y el sodio, ¿qué hace? Arrastra agua. Y así fácilmente. Salió cloro, salió sodio, salió agua, mucha agua, heces. Ya, así de simple. Entonces, este medicamento se usa para el tratamiento de estreñimiento crónico y para síndrome de intestino irritable. Y mi pregunta es, ¿funcionaría entonces? No, no debe funcionar con fibrosis quística porque hay una ausencia de los canales de cloro. Miren qué bien, algo interesante, algo en que pensar el día de hoy. Entonces, continuemos. Tenemos ciertas enfermedades gastrointestinales que son muy famosas y que se hablan mucho. Entre ellas tenemos el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es un dolor abdominal crónico
Y hay cambios intestinales alterados, o sea, les voy a explicar bien eso ahora. Por alguna razón que nadie sabe, pero que no podemos encontrar, tú tienes un estreñimiento o una diarrea, porque hay dos tipos, hay predominante para estreñimiento, predominante para diarrea, o tú eres bendecido con una combinación de ambos, un día te va a dar diarrea, un día te va a dar estreñimiento, sabrá Dios qué. Entonces normalmente con esa gente se le da un cambio de dieta, modificaciones psicosociales porque se piensa que hay un componente psicológico en lo mismo, y así como una farmacoterapia que vamos a mencionar un poquitico nada más porque lubipristona, ya lo mencionamos, se puede utilizar para mujeres que tienen síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Ya sabemos que activa los canales de cloro. Puede causar náusea, vómito, dispepsia, que es lo que nosotros conocemos como perpejía, cefalea, mareo e hipotensión. Para estreñimiento también, pero nada que ver si mujeres u hombres, linaclotida. Este aumenta la secreción de líquido intestinal a través de aumentar el GMP cíclico, pero puede causar diarrea, dolor abdominal, aunque si tienes estreñimiento tal vez tú quieras una diarrea, flatulencias y distensión abdominal, y no debe utilizarse en niños menores de 17 años, bajo responsabilidad suya. Tenemos unos para diarrea como la eluxalidona. Este es un agonista de los receptores opioides, causa estreñimiento, dolor abdominal, náusea y podría causar pancreatitis. Tenemos asimismo para el diarreico grave alocetrón. Este es un antagonista de los receptores de serotonina. Tiene que ser mujeres que tengan esta enfermedad pero con diarrea y que estén muy graves. Le da estreñimiento, náusea, vómito, puede darle pirosis, y colitis isquémica es una complicación súper extraña del uso de este fármaco. Para otros tipos de diarrea, pero a uso a corto plazo, rifamicina. Esta disminuye la carga bacteriana. Es un análogo, es decir, es similar a la rifampicina, que vimos que se utiliza para tuberculosis. Este puede causar náusea, fatiga, cefalea, mareo, edema periférico y riesgo de infección por Clostridium difficile, que ya sabemos cómo se ve. Si tenemos una combinación de ambos intestinos irritables, tenemos las opciones de diciclomina, que es un antimuscarínico y disminuye los espasmos gastrointestinales y la motilidad. ¿Qué efectos tiene? Efectos anticolinérgicos, somnolencia, boca seca, igual que todos. Tenemos otro medicamento que es de la misma familia, se llama iosiamina, pero este medicamento, aparte de, puede producir alucinaciones, arritmia, náusea y vómito. Entonces, fármacos para enfermedad intestinal inflamatoria. Cuando yo hablo de enfermedad intestinal inflamatoria, yo me refiero a dos enfermedades principalmente. Enfermedad de Crohn, no creo que con la RH, y colitis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues bueno, esta colitis, que es de características ulcerativas, ¿cómo yo la diferencio? Pues bueno, Crohn me puede dar en cualquier parte del intestino, o sea, cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Cualquier parte puede ser afectada por Crohn y tiene una predilección por el ilion terminal, que eso se acabó, ahí es donde el mal le gusta. La colitis ulcerativa, por otro lado, como indica, es colitis del colon, lo hace al revés. Ella puede ir de cualquier parte del ano al inicio del colon. Normalmente tú vas a ver que empieza desde abajo hacia arriba, de la parte terminal a la parte proximal. Generalmente Crohn hace lo contrario. Entonces, hay muchísimos medicamentos que se pueden utilizar para estas enfermedades. Por ejemplo, compuestos relacionados con la alfa-5 aminosalicilatos.
abreviado 5-ASA. Esas son la sulfasalacina y la mesasalamina. Empezaremos entonces por esto. El primer agente fue la sulfasalacina, un profármaco que consiste en un 5-SA unido a sulfapiridina. Entonces, como tiene su sulfa, por eso sulfasalacina. Si ustedes se fijan, es como sulfa de la sulfapirimidina, esa es la que está, pero también esa, ahí tiene ASA, del grupo de medicamentos que, si ustedes quieren ponerlo de otra manera, pueden poner que esto es la F, esto es del otro medicamento, y ASA de la familia en la que ella está unida. Técnicas para recordar. Entonces, se dieron cuenta que este profármaco entonces asciende para formar mesasalamina. Mesasalamina es ya un fármaco completo, a diferencia de sulfasalacina. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que habían varios efectos adversos y que todos estos efectos adversos, la mayoría eran causados por sulfapiridina. Entonces, simplemente, por eso la sulfasalacina se dejó de utilizar y se usa más la mesalamina actualmente. Esto exhibe propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras. Principalmente, estos ayudan con su eficacia en esta clase de enfermedades. El mecanismo de acción se desconoce, porque esto es lo que más me encanta. Los libros te dicen, yo no sé qué es eso, pero ellos tienen varias opciones de teorías para que tú elijas la que tú quieras. Ellos dicen que puede inhibir la síntesis de citocina, la síntesis de leucotrienos y prostaglandinas, puede quitar radicales libres, puede inhibir la proliferación o activación de los linfocitos T, porque se supone que todo en parte es autoinmune, o una alteración de la adición de los leucocitos. 5 opciones, coge la que más te guste. Usos terapéuticos. Son la base del tratamiento de la colitis ulcerativa. Todas las formulaciones de 5-acesulfaracina están indicadas en colitis ulcerativa para inducción, es decir, para mejorar al paciente y para mantenerlo en un estado de mejoría, porque no se cura, esto se resuelve mientras tanto, y así vivimos la vida cada día. Farmacocinética. Con la mesalamina es variable y dependiendo de la vía de administración, ya sea rectal u oral, entonces hay que tener en cuenta ciertas cosas. La formulación oral, por ejemplo, tiene que ver con la actividad de la enfermedad. Si tú tienes el área muy dañada, es posible que no tenga una absorción adecuada y por lo tanto no funcione bien el medicamento. En la colitis ulcerativa o ulcerosa, los 5-ASA funcionan de manera local. Por tanto, las preparaciones que transportan el fármaco al colon para su máxima exposición intestinal, principalmente tú lo pones, él se va, él está ahí y él hace su efecto como si fuera algo tópico. Debido al mecanismo tópico de la acción, justamente, las diferencias en la exposición sistémica no se relacionan con su eficacia, pero pueden ser importantes para sus efectos adversos. Sulfasalacina es vía oral y el componente de la sulfapiridina tiene una absorción significativa, de 60 a 80%. Los efectos adversos de la sulfasalacina ocurren hasta en un 45% de los pacientes, debido a la sulfapirimidina que ya hablamos. Normalmente son cefalea, náusea, fatiga y se relacionan mucho con la dosis. Hay efectos graves como anemia hemolítica, mielosupresión, hepatitis, neumonitis, nefrotoxicidad, fiebre, exantema, síndrome de Stevens-Johnson, un montón de cosas. Y por eso, al primer síntoma de una hipersensibilidad o de un exantema cutáneo o alguna cosa como esa, debemos retirar el medicamento. Sulfasalacina puede afectar la fecundidad masculina, pero esto es reversible. También inhibe la absorción intestinal de folato, lo que puede causar anemia megaloblástica, en especial en pacientes con uso crónico, y por eso es bueno dar suplementos de folato. Algunas formulaciones de mesalamina pueden depender del pH para su liberación. Entonces, si se está dando junto con antagonistas de los receptores H2 con inhibidores de la bomba de protones con antiácido, podemos tener un problema
en la absorción sistémica y puede haber una liberación prematura antes de alcanzar el lugar que está afectado, que es donde yo quiero que se dé la acción. Otros medicamentos son los corticoides. Son antiinflamatorios. Hay formulaciones rectales como un enema de hidrocortisona o una espuma de budesonida. Entonces, estos tienen menos efectos adversos que los esteroides sistémicos porque tienen una acción más local y se limitan principalmente al uso del lado izquierdo en colitis ulcerativa, porque vamos a ser serios, vamos a dibujar un colon. Aquí todo es cuadrado. Este es mi colon. Entonces, si yo pongo un enema, vamos a poner que yo les dije que normalmente la colitis ulcerativa empezaba desde abajo, va de la parte más distal a la parte proximal y se limita al colon. Esta es la manera en la que la enfermedad afecta. Empieza por abajo, termina por arriba. Entonces, si yo estoy poniendo un enema, ese es el medicamento, el enema puede alcanzar fácilmente esta parte, la espuma también, pero entonces ya al pasar de aquí, de este punto, es difícil para el medicamento continuar hacia adelante. Entonces, eso es un problema si yo tengo, por ejemplo, lesiones acá y acá. Porque si están aquí, muy fácil, ya se trataron, pero si están más lejos del alcance del medicamento, eso es un problema. Entonces, hay preparaciones de liberación entérica de budesonida oral. Estas pueden llegar a la porción del intestino que esté inflamada, ya sea esta o esta. Así de simple. Entonces, este agente tiene efectos adversos sistémicos cuando se da por vía oral, pero son mínimos porque tiene una baja biodisponibilidad, ya que tiene un extenso metabolismo de primer paso. Tenemos entonces agentes biológicos, entre ellos los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, de la integrina alfa 4 y de las interleuquinas 12 y 23. Entonces, hay que tener en cuenta con esto. Un paciente que use esto tiene mayor riesgo de infección, en especial por tuberculosis y todo eso, debido a que estos medicamentos ayudan a formar el granuloma para la tuberculosis. Y si tú estás inhibiéndolo, entonces no hay granuloma y la tuberculosis se queda ahí andando. Así que antes de tú dar un medicamento de esos, tienes que hacer una prueba para tuberculosis latente, una PPD. Si salió positivo, piénselo bien, no haga esto. Hay más opciones, busque adelante. Empecemos con los primeros. El principal es infliximab. Vamos a escribirlo porque el nombre puede sonar un poco extraño la primera vez. Infliximab es un anticuerpo monoclonal. Se supone que hay una técnica para tú saber de dónde viene y a dónde va cada anticuerpo monoclonal. Eso es una tabla. Pero el caso con infliximab ya sabemos que es contra el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, aparte de, también tenemos el certolizumab. Supone que la primera parte te dice a dónde va, la del medio de dónde viene, y el MAP te indica que es un anticuerpo monoclonal antibody, la palabra, por eso es MAP. Entonces, este está indicado en enfermedad de Crohn que sea moderado grave. Y este está indicado tanto en Crohn como colitis ulcerativa moderado grave. Entonces, son normalmente agentes de segunda línea y estos agentes se relacionan con el desarrollo de inmunogenicidad y anticuerpos antifármacos. Entonces, ¿qué pasa? Tú llevas un tiempo tomando alguno de estos medicamentos y tu cuerpo, se supone que es un anticuerpo monoclonal, o sea, tu cuerpo dice, esta cosa, como que no, como que ya yo estoy como harto de verte de aquí, entonces, mira a ver cómo tú te desapareces.
y lo desbarata. Entonces viene un paciente que está tomando su medicamento fielmente, un paciente serio de verdad, un paciente que cuando llega te dice, sí doctor, yo me estoy tomando mi medicamento todos los días, y tú te quedas como, ¿y por qué tú no mejoras? Y tú piensas que el paciente está diciendo mentira, pero no, el paciente está siendo serio como él solo. Simplemente que el medicamento dejó de funcionar porque tiene anticuerpos que lo destruyen. Entonces, normalmente esto se da después de un año o algo así de tratamiento, así que hay que tenerlo en cuenta. Inhibidores de las integrinas alfa 4, la idea es que como eso se supone que es autoinmune en algunos casos, que se supone que los linfocitos T, los neutrófilos y esa vaina están destruyendo todo esto, si no se pueden pegar las células blancas, entonces no pueden causar destrucción, no puedo tener inflamación, no puedo tener una respuesta inmune, así que se resolvió mi problema. Y así es como lo hace este medicamento que se llama vedolizumab. Vedolizumab. Es otro anticuerpo monoclonal, exhibe una unión específica a las integrinas alfa 4 y beta 7 para enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa refractaria, ¿qué quiere decir? Está volviendo. Las reacciones adversas incluyen cefalea, artralgia, náusea, fatiga y dolor del cuerpo. Inhibidores de interleuquina 12 e interleuquina 23. Este nombre me gusta porque es como extraño, es ustekinumab. Entonces es como usted tiene un nombre muy extraño. Ustekinumab. Entonces, inhibe las citocinas, ya dijimos, interleuquina 12, interleuquina 23, que participan en la activación linfocitaria. Otros medicamentos que vamos a ver son los inmunomoduladores, empezando por metotrexato. Metotrexato es un medicamento que se usa para muchas cosas. Es antineoplásico, es proabortivo, es bueno para artritis reumatoide porque es modificador de enfermedad, es bueno para enfermedad intestinal inflamatoria, es todo. El caso es que es un análogo del ácido fólico, entonces si tú no tienes ácido fólico, tú no puedes hacer ácido folínico, y básicamente si tú no tienes ácido fólico, tú no puedes hacer nada, tú no puedes formar ninguna célula, usted está atrapado y estancado, sobre todo la médula ósea, por eso causa mielosupresión. Entonces, no se sabe exactamente cómo funciona la enfermedad de Crohn, pero funciona, sobre todo con administración intramuscular o subcutánea, porque si se lo da vía oral es un problema para la absorción en enfermedad de Crohn, ya que el intestino tiende a estar dañado, en especial el delgado, y eso es un problema. Es una opción como monoterapia para el mantenimiento o la remisión en pacientes con Crohn, pero no es tan buena para colitis ulcerativa. Efectos adversos, aparte de los típicos de náusea y vómito y cefalea, causa molestias abdominales, puede causar úlceras en la vía oral, o sea, es un antineoplásico, va a matar básicamente a todas las células que se dividan rápido, y se va a notar más realmente en células que se dividen rápido porque utilizan mucho ácido fólico y él no se los está permitiendo, ¿entienden? Es el, qué sé yo, de por qué la quimioterapia hace que se caiga el pelo, hace que te dé diarrea, hace que te dé vómitos, que se te salgan úlceras en la mucosa, porque es que las células de la mucosa se reproducen constantemente, y entonces yo les estoy afectando, estoy inhibiendo su reproducción, y por eso pasa esto. Entonces, también puede haber un aumento de lo que es las aminotransferasas y puede aparecer un exantema. Normalmente tú lo que haces es que le das ácido fólico o ácido folínico al paciente o un medicamento que se llama leucovorin. Leucovorin lo que hace es que él va, miren, yo soy ácido fólico, úsenme, donde las células normales. Eso deja que metotrexato vaya donde las células no normales o las células que yo no quiero que se reproduzcan y le diga, hey, yo soy ácido fólico, úsenme. Pero ustedes saben, no de buena manera. Entonces eso aumenta el efecto tóxico para las células malas y aumenta los efectos benéficos
para el paciente. Eso es súper, súper importante. Entonces, es importante también porque aparte de como enfermedad de Crohn normalmente afecta el ilion terminal y es donde normalmente se absorben las vitaminas del complejo B, ácido fólico, B9 y B12, para resumir. Aparte de que este lugar ya está afectado y encima tú le estás dando un antagonista de ácido fólico, ¿entienden? Se puede ver una edema megaloblástica muy marcada, puede pasar muchas cosas, entonces es mejor tú darle esta ayudita al cuerpo. Y los últimos medicamentos de esta sección son las tiopurinas. Tiopurinas son azatioprina, vamos a escribirlo porque es un nombre un poco extraño, azatioprina, y 6 mercaptopurina. Mercaptopurina. Abreviado 6MP. Lo gracioso es que este es un profármaco que se va a convertir a esto, entonces como que si te aprendes la segunda ya lo hiciste. Normalmente son bioorales y tienen efectos ahorradores de corticosteroides en pacientes que tienen colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, pero también se utilizan como antineoplásicos. Se consideran de primera línea como monoterapia de mantenimiento de remisión, es decir, un paciente que ya está controlado, tú le das esto, pero hay que tener en cuenta la supresión de la médula ósea y la hepatotoxicidad que puede presentarse en los pacientes. Estos medicamentos necesitan una activación y tienen una relación directa con la xantina oxidasa. Entonces, ojo también con pacientes que tengan concomitantemente artritis gotosa o patologías similares de la vía del ácido úrico y las purinas y todo eso. Entonces, con eso terminamos la extensa clase de hoy y ustedes saben.